Sí, doctor, buenas tardes. ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? También, doctor, Sí, no se ve. doctor, sí se ve. Ya, ok, comenzamos ya, muchachos. Este, a ver, vamos a tocar un tema bastante álgido, en realidad, bastante extenso. Yo he tratado de hacerlo lo más puntual posible, porque de hecho son varias infecciones, la mayoría virales, algunas con mayor o menor repercusión en el embarazo, algunas con alguna repercusión en el término del embarazo, pero la gran mayoría de estas son infecciones que afectan en la primera mitad o en el primer trimestre, y estas son las que tienen repercusión en la vida fetal. No vamos a hablar de todas, vamos a hablar de alguna de ellas. Entre las que vamos a tocar está toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes y varicela, que yo considero son las más frecuentes. Epstein-Barr, por ahí que no es tan frecuente. Sífilis es un tema totalmente aparte, pero ya está casi erradicándose porque el tratamiento de la sífilis ya está masificado. Pero quizás es las enfermedades que más que deberíamos llevarnos conceptos importantes es de la toxoplasmosis y, y el citomegalovirus. Yo creo que esas dentro del TORCH son las más importantes. Entonces, el TORCH es el acrónimo de un grupo de enfermedades infecciosas, como les dije, mayormente virales, más no solamente virales, porque la toxoplasmosis es causada por un parásito, que pueden producir defectos congénitos graves, graves en la medida de en la semana que se presenten, casi siempre en las primeras 20 semanas, ¿ya? Muchas de estas infecciones lamentablemente comparten la presentación. Muchas de estas anomalías que provocan el feto están presentes en todas, en muchas de ellas. Por ende, alguna anomalía como por ejemplo microstalmia, microcefalia, que son patologías que son fácilmente detectables a nivel ecográfico, no necesariamente nos van a orientar a un diagnóstico específico, pero sí, sí a la búsqueda de enfermedades infecciosas que están dentro de este acrónimo del TORCH. Acá están lo que más o menos vamos a tocar: toxoplasmosis, Epstein-Barr no, ya les dije, varicela sí, rubiola, citomegalovirus y herpes simple, tanto 1 y 2. Esas son las enfermedades que vamos a tocar. Algunas patologías frecuentes a las cuales están asociadas, como les dije, no de manera específica. Microcefalia está en casi todas, hidrocefalia, calcificaciones también, en toxoplasma, en citomega, catarata también, en toxoplasmosis, en citomegalovirus, en rubiola, la cardiomegalia principalmente en rubiola, insuficiencia cardíaca en rubiola, la meningitis puede estar casi en todas. Y bueno, vamos a ir tocando algunas de ellas y se van a ir dando cuenta de los que les menciono. Comenzamos con la toxoplasmosis. La toxoplasmosis, miren estos datos, son unos datos, si bien lo he sacado de algunas revisiones americanas, pero nos habla de datos, nos tiene datos importantes. Se considera la principal causa de muerte atribuida a enfermedades transmitidas por alimentos en los Estados Unidos. Recordarles, y en las diapositivas que vienen, la toxoplasmosis, siempre que hablan de toxoplasmosis lo relacionamos a los gatos, pero en las diapositivas que vienen nos vamos a ir dando cuenta que no solamente es por el tema de los gatos. Los gatos son una de las formas de contagio, pero no necesariamente el no tener un gato va a hacer que no nos podamos contagiar de toxoplasmosis, porque el contagio va mucho más allá de tener o no tener un gato. Hay genotipos de esto, el que tenemos en Sudamérica es el 1 y el 3, y lamentablemente son los más severos, son los que están más asociados a lesiones neurológicas, principalmente neurológicas. La cero prevalencia, esto quiere decir, para aquellos que no lo entienda, son aquellas que son positivas de población en general, ¿no? Se hace un screening y se determina de la población de mujeres entre 15 y 44 que el 9% de la población ya es cero positiva. Eso quiere decir que ya hizo el cuadro de toxoplasmosis, lo cual es bueno o malo, pues es bueno. Es bueno porque la toxoplasmosis genera afectación fetal en la primoinfección. Entonces, si todas las mujeres ya hubieran adquirido toxoplasmosis, probablemente la toxoplasmosis congénita quedaría erradicada del todo. En los países industriales desarrollados incluso se ha hecho también un dosaje de esto y se ha determinado que el 10 al 50% de los adultos, aquí ya no discriminan entre hombres y mujeres, simplemente adultos entre 15 y 45 ya tienen cero prevalencia, ya son positivos para la infección de Toxoplasma gondii. Entonces, como vemos, es una infección bastante frecuente que la tenemos incluso probablemente hasta nosotros mismos, porque cursa asintomática. En aquellas personas que son inmunocompetentes son asintomáticas, muchas veces no nos damos ni cuenta que la hemos adquirido.
¿En quiénes se vuelve sintomática? En los pacientes que están con su inmunidad inmunocomprometida, por ejemplo, los pacientes con VIH. Acá vemos la cero prevalencia en diferentes lugares. Vemos que en Estados Unidos, como vimos en la diapositiva anterior, es del 9%, pero miren, en Francia va hasta el 44%, en Trinidad y Tobago 39%, no sé cómo estamos en Perú, pero vemos que hay una prevalencia bastante marcada en diferentes poblaciones a nivel mundial. Esta es una diapositiva que la puse porque habla de la infección primaria. Recuerden que la toxoplasmosis es un problema cuando la adquieren por primera vez en el embarazo. Hay poquísimos casos reportados de reactivación de toxoplasmosis. O sea, casi siempre es un problema que genera problemas en el feto, afectación fetal, pero cuando se adquiere por primera vez. Se han documentado uno que otro caso de reactivación de la toxoplasmosis, pero casi siempre son en pacientes inmunocomprometidas. Por ejemplo, pacientes con VIH que gestaron y que ya teniendo el parásito dentro de ellas, a través de la formación de unos quistes, que ahí les voy a explicar que son los quistes tisulares, conteniendo bradizoitos, estos se reactivan y se transforman en taquizoitos y hay una diseminación a la placenta y el feto. Pero son casos rarísimos, realmente no está totalmente todo documentado esto, así que el gran problema son aquellas mujeres seronegativas, aquellas que nunca han tenido toxoplasmosis, y vemos que por cada 1.000 gestantes, en Estados Unidos hay 0,2, eso quiere decir 2 por cada 10.000, o sea, de hecho es bajo, no es tan alto. En Francia sí hay 2,1 por cada 1.000. Esta la puse porque me parece importante y resume lo que dicen un par de diapositivas adelante. En la toxoplasmosis, como en casi todas las enfermedades en el TORCH, el problema es el primer trimestre. En el primer trimestre, como ustedes ven acá, ¿se ve mi puntero? ¿Sí, no? Muchachos, ¿se ve mi puntero? Sí, sí, doctor. Sí se ve, doctor. Entonces, si acá ustedes pueden ver, dice riesgo de infección congénita, ¿ok? Del 0 a 100. Y estas son las semanas. Entonces, esta curva, que va de manera creciente, ustedes ven que llega a ser bastante alta, casi al 80% a las 40 semanas. Esta es la curva de infección congénita, de infección, que no es lo mismo que afectación. Yo puedo estar infectado, pero no puedo estar afectado, ¿ok? Entendamos ese concepto. Entonces, en la toxoplasmosis, las primeras semanas de embarazo, la infección no es muy alta, pero conforme avanzan las semanas, la infección va aumentando. Entonces, primer concepto, pocas semanas, poca infección. Muchas semanas, entendiendo muchas como 30, 35, 40, más infección. Y aquí viene lo inverso, la afectación fetal. Acá dice riesgo de aparición de signos clínicos a los 3 años, incluso de transmisión fetal. O sea, ¿qué tanto se afectan los bebés? Y ustedes ven que aquí, a pocas semanas, miren cuánto se afecta el bebé. Conforme avanzan las semanas, la afectación va disminuyendo a prácticamente llegar a casi cero al término del embarazo. Entonces, saber que la toxoplasmosis se transmite de acuerdo al trimestre. En el primer trimestre poco, en el tercer trimestre se transmite mucho, pero en el primer trimestre que se transmite poco, se afecta de manera importante el bebé. Y en el tercer trimestre, que se transmite mucho, se afecta poco el bebé. ¿Ok? Acá más adelante se lo voy a poner y va a estar más claro. Entonces, ¿qué es? Es un protozoario unicelular. Básicamente, no les voy a leer esto, ya ustedes lo van a leer con calma, pero se los voy a explicar en resumen. El problema en la toxoplasmosis en realidad sí podrían ser los gatos, porque los gatos son el hospedador definitivo. En los gatos es donde se da realmente la replicación sexual de este protozoario, de este protozoo, de este parásito. Entonces, ¿qué pasa en el gato? El gato se contamina con el toxoplasma, este toxoplasma se multiplica a nivel intestinal y forma unos ooquistes, pero que todavía no son infectantes, se llaman ooquistes inmaduros o ooquistes no esporulados. Estos ooquistes no esporulados son excretados por las heces del feto, acá más o menos vayan leyendo mientras lo hablo, en las heces del feto, en las heces del gato, y estos ooquistes inmaduros, no esporulados, al paso de los días, más o menos reportan 4 o 5 días, estos ooquistes maduran.
se esporulan y forman esporozoitos. Entonces pasan de ser quistes inmaduros, no esporulados, a ser quistes maduros, esporulados, infectantes. ¿Cuál es el problema de esto? Que estos quistes pueden vivir mucho tiempo en el agua, como pueden vivir mucho tiempo en el suelo. Miren, en el suelo se reporta que hasta 1 año y medio podrían estar y en el agua hasta 4 años y medio. Entonces, los gatos son un problema. Los gatos son un problema en la medida que tengamos unos gatos, primero, abandonados en casa, que consuman alimentos por ahí, roedores, aves, gatos callejeros, que los tengamos en un área donde defequen y ni siquiera limpiemos cada 2 días, cada día, diario, porque la persona que tuviera gatos hiciera un aseo de todas las heces del gato, descontamine el ambiente, no habría problema, porque estos zooquistes se eliminarían cuando son aún no infectantes. Pero si tenemos un ambiente donde el gato defeca y limpian cada semana, cada 2 semanas, obviamente ya todo ese ambiente tiene quistes maduros, porque recuerden que en 4 a 5 días estos quistes maduros se vuelven infectantes. Entonces, ¿qué pasa? Estos quistes maduros se van por el agua, se van por la tierra, esta agua contamina los vegetales, estos vegetales son consumidos por roedores, por aves, y ahí viene el círculo. Estos roedores y vegetales consumen estos zooquistes, estos son los zooquistes, estos zooquistes se rompen en el tubo digestivo de estos animales y invaden a estos animales. Estos zooquistes contienen bradizoitos. Estos bradizoitos se diferencian en taquizoitos una vez que atraviesan el intestino, y estos taquizoitos, que es su versión de diseminación, podríamos decirlo, invaden casi todas las células del cuerpo de estos animales, de estos hospedadores intermediarios. Y cuando ya estos hospedadores intermediarios, su sistema inmune los defiende, genera una reacción inflamatoria, una reacción inmunológica que encapsula al parásito. Lo encapsula formando un quiste, y este quiste casi siempre está a nivel de las vísceras, a nivel del músculo, del hígado, del cerebro. Y en forma ya no de taquizoíto, que era su forma invasora, por llamarlo de alguna manera, sino que ya se forman estos quistes en su forma de latencia, que se llaman bradizoitos. Entonces, estos quistes que contienen bradizoitos se le llaman quistes tisulares y son los que están en las vísceras y en el músculo de estos animales, que cuando viene el gato los consume y de nuevo se vuelve a infectar. Y es un círculo, entonces, así. ¿Qué pasa? Que esto es lo que normalmente ocurre, lo que debería ocurrir de manera normal. En el gato, muy aparte de que cuando el gato consume estos animales, por ende, consume este quiste tisular que contiene bradizoitos, estos bradizoitos se transforman en el intestino en taquizoitos, y aquí sí hay dos caminos en el gato, porque hay una diferenciación sexual del parásito en el gato exclusivamente, en realidad en la familia de los felinos. Hay una diferenciación sexual y aquí el gato es el único que puede formar ooquistes. En los otros animales no se forma porque no se da la fase sexual. En los otros animales, en los roedores, en las aves, se da la forma asexual. Solamente es taquizoíto y se transforma bradizoíto y se queda en latencia en el cuerpo de estos animales. En cambio acá, este gato consume estos animales, se liberan los bradizoitos y los bradizoitos, unos se transforman en taquizoitos y otros se transforman en gametocitos. Estos gametocitos van a formar ooquistes y estos ooquistes los va a liberar por las heces. Y así se cierra el círculo. Entonces, ¿qué pasa en el ser humano? En el ser humano, como es un hospedador accidental, consume alimentos que están contaminados con las heces del gato, o sea, con los ooquistes maduros infectantes, y consume también alimentos como carnes, porque así como el ser humano puede consumir agua contaminada o vegetales contaminados, el ganado, el cerdo,
diferentes animales mamíferos que consume el humano pueden también consumir estos ooquistes y también formar estos quistes tisulares, al igual que ocurría en las aves, en los ratones, puede ocurrir pues en un cerdo, en una vaca, y estos animales luego van a ser consumidos por el ser humano. Entonces, al ser estos quistes tisulares están, por ejemplo, en los músculos de estos animales y ser consumidos por nosotros, nosotros nos vamos a ver invadidos por por el consumo de estos quistes que contienen bradizoitos. Igual va a pasar lo mismo. Los consumimos, estos bradizoitos se liberan en nuestro intestino, invaden nuestra mucosa intestinal, se transforman a taquizoitos y nos invaden. Y si por ahí está gestando, invade la placenta. Si no está gestando, nuestro sistema inmune nos defiende, encapsula al parásito y forma un quiste tisular y lo tenemos ahí de forma latente en nuestro músculo, en nuestro hígado, en nuestro cerebro, en nuestros ojos. Y se podría reactivar si por alguna razón nos deprimimos, nos da alguna enfermedad que nos baja las defensas y pues se genera una reactivación de la toxoplasmosis. Pero por lo general las personas inmunocompetentes pues quedan ahí en forma de latencia. Entonces, saber que la primera causa por la cual el ser humano se infecta de estos quistes, de este parásito, es porque consume carne poco cocida que contienen quistes tisulares, que ya les dije que tienen bradizoitos. Y la segunda forma es porque consumen alimentos contaminados con agua que tenían o quistes, o con vegetales que también tenían o quistes, que son la segunda fuente de infección. Saber que aquí, cuando uno consume carne, está consumiendo quistes tisulares con bradizoitos, y cuando uno consume agua, está consumiendo quistes maduros esporulados. Recuerden que el agua y los vegetales están contaminados con las heces del gato, y en las heces del gato habían quistes maduros esporulados que contienen esporozoitos. Ya lo leerán con calma y lo podrán entender, si no, todavía no me sigue mucho la corriente. Entonces, ¿los gatos domésticos se considera un factor de riesgo? Sí, en la medida de que no tengamos aseo, cuidado con las deposiciones o el área donde vive el gato realmente. Y obviamente que lo dejemos salir, sea un gato callejero, que esté atrapando roedores y ese tipo de cosas. Pero si es un gato en el cual lo tenemos en casa, vacunado, un gato con buenos hábitos de aseo, tenemos bastante higiene con sus espacios libres, pues no tendría por qué ser un problema. Porque estos eliminan quistes inmaduros, le digo. Y para que se maduren es porque somos dejados y hemos dejado que las heces ahí estén 4 o 5 días para que estos quistes se pasen a su estado de madurez despoblada, ¿no? El tiempo de incubación de este parásito es amplio, va entre 5 a 23 días, y como les dije, casi siempre la toxoplasmosis es asintomática en los pacientes inmunocompetentes. En cuanto a la transmisión vertical, ¿qué ocurre? La transmisión vertical es es la transmisión de la mamá al bebé, ¿ok? Se produce a través de la placenta en el brote agudo. O sea, consumí el parásito, consumí bradizoitos, se transformaron en taquizoitos, entraron a mi intestino, se fueron por vía hematógena y llegaron a la placenta, ¿ok? Ello ocurre cuando la mamá adquiere la primoinfección, como mencioné, la primoinfección, y mucho más raramente en la toxoplasmosis latente por una reactivación, mucho más rara. Está un poco densa esta diapositiva, pero tiene en realidad varios datos importantes. Veíamos que los taquizoidos invaden la placenta, luego entran a la circulación fetal y generan una septicemia, una invasión fetal del feto, siendo redundante, invaden principalmente la retina, el cerebro, el tejido muscular, corazón, hígado, vaso, pulmón, prácticamente invaden todo el feto. Habíamos dicho que la toxoplasmosis se transmite, no afecta, se transmite de acuerdo a la edad gestacional, ya que lo vemos en el primer trimestre 14%, en el segundo trimestre 29% y en el tercer trimestre 59%. Ven cómo va creciendo de acuerdo al trimestre. En general, las infecciones tempranas más severas, infecciones tempranas, estamos hablando del primer trimestre, más severas pero menos frecuentes. Por tanto, el 85% de los lactantes vivos con infección congénita parecen normales al nacimiento. Esto ¿qué quiere decir? Que toda aquella gestante que adquiere el parásito en el primer trimestre, de hecho son las pacientes donde posiblemente encontremos neonatos con síntomas, o sea, los sintomáticos, los neonatos sintomáticos. Y el 85% de los infectados, pero no afectados, van a ser asintomáticos.
Las mujeres embarazadas tienen mayor tasa de títulos positivos para toxoplasma. Ya obviamente lo entendemos porque son inmunodeprimidas, y obviamente una paciente con toxoplasmosis en el estado de embarazo y encima con VIH, los efectos en el feto son mucho mayores, incluso son causas de abortos y muertes fetales intraútero, retardos mentales, ceguera y epilepsia. ¿Ok? No se transmite por la leche materna, así que no hay problema con eso, pueden dar de lactar. La probabilidad de infección congénita es nula en hijos de mujeres con anticuerpos e inmunidad. Por eso que les decía que aquella paciente que ya le dio toxoplasmosis a los 20 y se embarazó a los 25, pues no pasa nada. No pasa nada porque la paciente ya está inmune. No va a haber infección primaria. A lo mucho podría haber una reactivación si la paciente, no sé, pues entra en un cuadro depresivo, intento de suicidio, baja su inmunidad de tal manera, se reactiva, pero así se haya reactivado, es tan improbable que esto genere infección congénita. O sea, la reactivación está muy poco asociada a infección congénita, en el caso hipotético que pueda ocurrir, ¿no? Saber también que la mamá pasa inmunoglobulinas G al feto. Esto es importante saberlo porque en el recién nacido que nosotros quisiéramos descartar toxoplasmosis, le vamos a pedir inmunoglobulina G, y esta inmunoglobulina G, si es materna, va a ir decreciendo conforme avancen los meses, al punto que a los 12 meses ya no tiene que haber inmunoglobulina G. Pero si esta inmunoglobulina G persiste en el tiempo, en meses, sí, de hecho, estamos hablando de un RN infectado porque esa inmunoglobulina G es del propio feto, ¿verdad? Del propio neonato. Este es un cuadro que resume más o menos lo que les decía: la edad gestacional menos de 14 semanas. Miren, la transmisión es baja. A las 14, 28 semanas llega hasta 55%, y más de 28 semanas llega hasta el 80%, realmente alta. Pero la afectación a menos de 14 semanas es el 60%, a las 14, 28 baja al 25%, y más de 28 baja al 15%. ¿Y qué afectación produce? Principalmente en el toxoplasma, hay que acordarnos, sistema nervioso y ojos. Más nada, sistema nervioso central y a nivel ocular. Y estas van a ser graves entre las 14 y 28 semanas, sobre todo las infecciones oculares, y no, por lo general no son tan graves, y pasadas las 28 semanas, cuando ocurren, porque ocurren muy poco, realmente podrían ser las lesiones oculares, pero no son tan graves. El cuadro clínico, bueno, ya les dije, un inmunocompetente es asintomático casi en el 100% de los casos. ¿Podría presentar alguna clínica? Sí, casi siempre pacientes inmunodeprimidas, por ejemplo con las de VIH. En los fetos va a causar abortos, lesiones cerebrales y lesiones oculares, como yo les dije, en el primer trimestre incluso abortos, y ya cuando el feto nace podemos darnos cuenta de hay lesiones cerebrales, lesiones oculares que también pueden ser diagnosticadas, al menos las lesiones cerebrales, intraútero. En el neonato, como les dije, la mayoría de los niños, ahí para que lo logren entender, acá vamos a hablar de los infectados, ¿ok? De los infectados, el 85% de los niños son asintomáticos, de los infectados. Pero un porcentaje desarrollará, a pesar de que son asintomáticos, o sea, son niños normales, neonatos completamente normales, pero a pesar de que son asintomáticos, se ha visto que un porcentaje importante de ellos a futuro, llámese infancia, adolescencia, podría desarrollar principalmente secuelas visuales, no necesariamente neurológicas, ¿ok? Visuales, aquellos asintomáticos en donde yo diagnostiqué intraútero toxoplasmosis congénita, pero el bebé nació y nació perfecto, yo podría decir, ok, secuelas neurológicas, daño neurológico aparentemente no tiene, pero sí tengo que hacer seguimiento porque posiblemente en el transcurso de la infancia presente alguna alteración principalmente visual. Y el otro, las infecciones sintomáticas, el 15% restante. Recuerden, 85 asintomáticos y los sintomáticos son el 15%. Van a prevenir, obviamente, si son sintomáticos, ya sabemos que van a prevenir del primer trimestre, o acá lo ponemos como antes 24 semanas, pero ya sabemos que principalmente 14 semanas para abajo son los que sí o sí van a dar clínica neurológica y visual. Pero también hay que saber, y como lo dice el cuadro anterior, las alteraciones visuales oculares no son exclusivas del primer trimestre, sino que también podrían estar más allá de las 28 semanas, como ven acá, lesiones oculares, pero estas no son tan graves, ¿ok? Por eso que acá lo repito, excepto la afección ocular que también podría ocurrir en infecciones adquiridas en el tercer trimestre.
¿Y qué quiere decir un niño, un neonato sintomático? Ya, doctor, ¿y a qué le llama sintomático? ¿Qué es lo que yo voy a ver? Bueno, hay una tetrada, se llama tetrada de Sabin, que es básicamente, me acuerdo de esto porque me lo preguntaron en mi época de, no me acuerdo si fue el examen de residentado o el ENAM, pero me acuerdo clarísimo que me preguntaron la tetrada de Sabin, que, alteraciones estaban dentro de ella, y esta es hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, corioretinitis y convulsiones. Son típicos hallazgos no patognomónicos, porque la hidrocefalia también está en otras afecciones virales, las calcificaciones también están en otras, como el citomegalovirus, la corioretinitis también, el citomegalovirus en la rubiola, las convulsiones va a depender de la hidrocefalia, básicamente. Pero bueno, la tetrada de Sabin la ponen como una tetrada típica de la toxoplasmosis, incluye estas cuatro cosas. Saber también que el 4% de ese 15% de los infectados sintomáticos, de ese 15% de los infectados sintomáticos, van a presentar estas alteraciones, y de este 15%, el 4% va a presentar secuelas neurológicas permanentes, incluso muerte y ceguera bilateral. ¿Okay? O sea, no todos los 15% van a presentar secuelas permanentes, solo el 4% de este 15% va a presentar muerte, secuelas neurológicas y ceguera bilateral. Síntomas mucho menos inespecíficos, exantema, ictericia, hepatosplenomegalia, anemia, trombocitopenia, que eso básicamente tienen muchas infecciones como síntomas, como signos y síntomas no patognomónicos, ¿no? Este es otro cuadrito que les pongo básicamente para que vean que la toxoplasmosis es una afectación neurológica y una afectación ocular. Y acá vemos cómo la afectación neurológica es decreciente en base a la edad gestacional. Acá vemos lesión intracraneal, vemos que al comienzo era alta, era alta, era alta, y luego avanzamos en semanas y vemos que va siendo bastante baja. Por eso es que una infección adquirida en el segundo, en el tercer trimestre, prácticamente es muy poco probable que se presente. A diferencia de las lesiones oculares, que dijimos que las lesiones oculares pueden estar altas incluso en el primer trimestre, pero también hay cierta meseta, podríamos verlas en el segundo y en el tercer trimestre. Y que también les dije que en los pacientes asintomáticos hay que hacer seguimiento, porque esos asintomáticos a futuro, en la adolescencia y en la juventud temprana, podrían hacer problemas de oculares, básicamente ceguera, ¿no? Y acá lo vemos, que no tiene esta caída tan marcada como las afectaciones neurológicas. En cambio, las afectaciones oculares es como una meseta, ¿no? De todas maneras, hay un descenso, pero no está marcado. Y los asintomáticos, como ya les dije, el 85%, y que hay que hacer seguimiento porque podrían a futuro evidenciarse corioretinitis. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico en realidad, acá lo he puesto de esta manera, pero no es muy complicado. Se hace a través de serología. La serología son las inmunoglobulinas, IgM, IgG. Saber que la inmunoglobulina M, la IgM, aparece la primera semana después de la infección y empieza a descender a las 8 semanas. La IgG aparece a las 2 semanas y empieza a descender también a las 8 semanas. La diferencia de la IgM es que podría demorarse meses, incluso hasta un año, en negativizar. Y esto es importante y más adelante lo van a entender. ¿Por qué? En cambio, la IgG, si bien aparece a la segunda semana, empieza a descender a las 8 semanas, pero se va a mantener positiva toda la vida. Es la que nos va a indicar si ese paciente tuvo o no tuvo toxoplasmosis a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, porque va a mantenerse positiva siempre. En cambio, la IgM va a aparecer, va a empezar a descender a las 8 semanas, pero va a hacerse negativa en un tiempo variable que puede ser incluso hasta un año. No está determinado que se haga cribado universal, no es un examen de manera rutinaria, más sí se hace si es que principalmente tengo un hallazgo ecográfico de sospecha o tengo una fuerte infección de que alguna paciente tenga la infección de toxoplasmosis. No sé, pues tengo una hermana que le dio toxoplasmosis, la han diagnosticado, yo estoy gestando, tengo pocas semanas y duermo en el mismo cuarto. Bueno, podría ser. Podría ser, consumimos los mismos alimentos, podría ser, come ensaladas, yo también como ensaladas, ok, consumimos la misma carne, podría ser, o sea, alguna situación que lo amerite, o principalmente un hallazgo ecográfico. ¿Qué hallazgo ecográfico? Microcefalia, microftalmia, calcificaciones principalmente. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Una IgG positiva y una IgG negativa, ¿qué nos dice? Que el paciente es inmune, que el paciente ha tenido toxoplasmosis. Yo no sé cuándo, pero lo ha tenido. Y probablemente la infección haya sido pregestacional.
Pregestacional, recuerden, porque si esta es negativa, les dije que la IgG empieza a negativizar desde las 8 semanas. Puede haberse, o incluso hasta un año después. Entonces, si demora en negativizar un año, podríamos entender que esta paciente la ha tenido hace bastante tiempo. Así que, no obstante, pero acá hay un hallazgo importante, no obstante, si la causa de la serología es un hallazgo ecográfico, si es un hallazgo ecográfico, llámese, encontré calcificaciones, le hice IgG, le hice IgM, la IgG es positiva y la IgM es negativa, ahí sí tengo un problema y depende de las semanas, porque si yo tengo, por ejemplo, una gestante que tiene 6 meses de embarazo, 6 meses de embarazo, y me sale IgG positiva y IgM negativa, esta IgM puede haberse negativizado hace 2 meses, hace 3 meses, cuando ella tenía 2, 3 meses de embarazo, ¿me entienden? O sea, si yo hago este screening al tercer trimestre, me va a quedar la duda todavía si es que esta paciente hizo la infección en el primer trimestre. Entonces nos quedamos un poco en el aire. Otra forma que podría pasar es que nos salga la IgG positiva y la IgM positiva. Ok, ahí sí estamos bien, está positivo ambas, la IgM está positiva, pero recuerden aquí, la IgM positiva puede mantenerse positiva hasta un año, persistir por más de un año. Por ende, un embarazo no dura un año. Entonces, puede ser que ella lo haya adquirido antes del embarazo y esté positiva porque todavía está dentro de ese año, pero ya lo adquirió antes del embarazo, por ende no me va a causar ninguna afectación en mi bebé. Como yo sé, pido la avidez de la IgG, ¿ya? Entonces, la avidez de la IgG nos va a servir para interpretar si esto es agudo o es crónico. Básicamente, si ocurre en menos de 12 semanas o en más de 12 semanas. Entonces, la avidez de la IgG es el parámetro que mejor se correlaciona con el inicio de la enfermedad, o sea, con la agudeza. Una baja avidez de la IgG, que se entiende en menos del 20%, nos dice que la infección probablemente tiene menos de 12 semanas, o sea, menos de 3 meses. Por ende, si mi gestante tiene 5 meses, tiene menos de 3 meses, esta paciente lo adquirió a los 2, 3 meses. Por ende, hay riesgo altísimo. Por ende, hasta tratamiento debería ofrecer. Por ende, hasta amniocentesis debería hacer para diagnosticar al feto. Si tengo una IgG con una avidez intermedia, nos dice que la infección tiene más de 12 meses. Si tiene una avidez elevada, más del 30%, tiene más de 20 semanas, más de 12 semanas, tiene más de 20 semanas, y la avidez es muy elevada, más de 45%, tiene una infección de más de 40 semanas. Entonces, la avidez de la IgG nos va a servir para más o menos saber en qué tiempo puede estar o puede haberse infectado esta paciente. No, la IgM es un parámetro que nos marca agudeza, pero no nos dice desde hace cuánto, porque puede estar positiva hasta un año. Más nos sirve la avidez de la IgG. ¿Cómo diagnostico al feto? Porque habíamos visto en la infección materna. Ahora, ok, ya, tengo positivo mi IgM, mi IgG, la avidez es baja, ok, esto es agudo. Quiero diagnosticar al feto, perfecto. Hago amniocentesis y se hace PCR. Esto tiene una alta sensibilidad y especificidad, incluso miren, al 100%, y se hace a partir de las 18 semanas, pero 4 semanas después de la infección aguda de la mujer. No se hace en el momento del diagnóstico. Uno tiene que hacer un cálculo de más o menos cuándo puede haber adquirido la infección, y pasadas las 4 semanas sí llega a tener valores altísimos de predicción. Es necesario, acá dice, es necesario cuando la serología de la gestante es indicativa de infección durante el embarazo o poco antes, cuando se detecte daño fetal por ecografía. Obviamente, pues no, si yo tengo signos ecográficos de sospecha y encima tengo una IgG positiva, una IgM positiva, una baja avidez, obviamente tengo que hacer mi amniocentesis. Al igual que si así tuviera una IgM negativa, porque les dije que también la IgM, si bien se puede negativizar en un año, pero también se puede negativizar pronto, llámese 2 meses, 3 meses. Si yo tengo una gestante, como les dije, de 5 meses, con IgG positiva, IgM negativa, de repente hace 2 meses se le ha negativizado la IgM,
y eso quiere decir que la paciente lo adquirió el virus, lo adquirió el parásito a los 2 meses, a los 3 meses, por ende, valdría la pena hacer amniocentesis. Acá, de hecho, hay que tener una capacidad de análisis para poder direccionar correctamente el procedimiento de amniocentesis para PCR, para toxoplasma, ¿no? Esto ya lo van a revisar con calma, pero básicamente es lo que les he dicho, cómo se diagnostica la mamá usando IgM, IgG, incluso acá se puede usar IgA, que también es algo muy similar a interpretación con la IgM. Acá está la avidez, cómo se interpreta la avidez de la IgG en el feto a través del líquido amniótico con el PCR, cuando es positivo o negativo. En el recién nacido, cómo se diagnostica también con IgG, IgM, IgA, o también con PCR, y en la placenta a través del PCR. Es un poco repitiendo lo que ya les he mencionado, pero sí les recomiendo que lo lean, que por ahí les puede salir una pregunta. Básicamente igual, diferentes modelos de qué nos podría tocar, positivo, negativo para IgM, IgG, positivo, negativo, positivo, ya lo leen con calma, pero es muy parecido a lo que ya les he mencionado. El tratamiento, ¿a quiénes? Siempre que haya sospecha serológica, o sea, lo que hemos mencionado, la IgG de baja avidez positiva, la IgG, la IgM, hallazgos ecográficos de sospecha, hay que dar tratamiento de manera inmediata, tratamiento antibiótico lo antes posible. Se dice que si este es en las primeras 3 semanas, pues tiene un importante efecto beneficioso en la transmisión del feto, así que mientras más pronto se inicie el tratamiento, pues mejor. El tratamiento debe hacerse, o sea, yo tengo positividad serológica, tengo IgG, IgM, baja avidez, ok, comienzo mi tratamiento inmediato, lo más rápido posible. Seguido, hago mi amniocentesis. Si hago mi amniocentesis, recordar que tiene que tener más de 18 semanas y haber pasado más de 4 semanas de mi sospecha desde cuándo puede haber iniciado la enfermedad, ¿verdad? 18 meses para hacer la amnio y 4 semanas después de la infección materna. Hago mi amniocentesis y acá viene el tema, ¿no? Si mi amniocentesis, si mi PCR en líquido amniótico es negativo y se han cumplido por lo menos 4 semanas de tratamiento, se puede valorar suspender el tratamiento, porque no hay transmisión al feto, exceptuando en aquellas pacientes donde hay una seroconversión documentada durante la gestación en la que está indicado mantener el tratamiento hasta el parto para evitar la transmisión vertical tardía. O sea, en aquellas donde yo estoy 100% segura que esta paciente antes del embarazo era negativa y actualmente es positiva durante el embarazo y más aún en las primeras meses de embarazo, a pesar de tener un PCR negativo, podría yo mantener mi tratamiento hasta el término del embarazo, hasta el momento del parto, ¿ok? Obviamente, si mi PCR me sale negativo y ya cumplió 4 semanas con tratamiento, pues podría considerar suspenderlo. Pero si yo tengo la certeza de que esta paciente se ha infectado en el primer trimestre, es una paciente de mucho riesgo, pero el PCR me ha salido negativo, podría yo mantenerlo, pues no va a pasar nada. Es como actuar por exceso que dejar de actuar por defecto, ¿me entienden? O sea, mejor es dar que no dar. El tratamiento es con inspiramicina, 1 gramo cada 8 horas, es el tratamiento ideal, se puede usar sin ningún problema en los 3 trimestres en realidad, no es teratogénico, es parasiticida leve, se acumula en la placenta, pero en realidad se transmite poco a nivel transplacentario, es en el de elección mientras no tengamos un diagnóstico certero del líquido amniótico, de la amniocentesis. Una vez que yo tengo mi resultado de amniocentesis y me sale positivo, paso de inmediato a este esquema triple, que es pirametamida, sulfadiacina y ácido folínico, siempre y cuando esté más allá de las 14 semanas. Si tengo menos de 14 semanas, nada, tengo que continuar con espiramicina. Pero si tengo más de 14 semanas, paso a este esquema que es el ideal porque tiene un efecto parasiticida mucho mayor que la espiramicina. Es ideal, como les dije, en gestantes pasadas las 14 semanas y en aquellas con cero conversión documentada. O sea, como les dije, en aquellas que eran negativas y yo estoy 1000% seguro que se han positivizado con el embarazo, este es el mejor esquema siempre y cuando tenga más de 14 semanas. Y también es el mejor esquema en aquellas pacientes con más de 32 semanas porque es el mejor esquema para disminuir la transmisión vertical. Es el mejor esquema para disminuir la transmisión vertical
si bien sabemos que la transmisión en el tercer trimestre puede ser alta, pero la afectación es baja, si nosotros quisiéramos disminuir, así sea baja los riesgos de lesión fetal, si quisiéramos disminuir la transmisión, pues este es el esquema ideal, ¿ya? Ya sabemos que en el tercer trimestre sin riesgo de lesión neurológica, pero con riesgo de lesiones oculares. Habíamos dicho que en el tercer trimestre las lesiones oculares persistían. Entonces, en resumen, la espiramicina es el tratamiento cuando tengo serología positiva, no me importa el trimestre, lo doy, no hay problema, no es teratogénico. Hago mi amniocentesis me sale positiva, pues sí o sí tengo que usar este esquema y mantenerlo hasta el término del embarazo. Por A o por B, no hago amniocentesis porque la paciente se niega, no sé, no quiere, pues continúo con espiramicina hasta el momento del parto. Estoy en el segundo trimestre, pues tengo para elegir los dos esquemas, pues elijo mejor este, porque este es el más efectivo, es el más parasiticida que hay en vez de la espiramicina. Y si tengo una infección que la diagnostiqué más allá de 32 semanas y yo quiero evitar que se contagie el bebé, porque sé que si hay infección neonatal, fetal, este bebé podría tener en la época de la infancia, de la adolescencia, problemas oculares, pues prefiero este esquema también, ¿ya? Mantener hasta el resultado, dice, de la amniocentesis, y en caso de amniocentesis negativa, ok, doy mi espiramicina, le hago mi amniocentesis. Acá salía positivo, le daba mi amniocentesis sale negativa, paso a espiramicina, excepto, como les dije, en infecciones maternas tardías, más de 32 semanas donde continúo con este esquema, ¿ya? Ahí lo van a leer con detenimiento, pero básicamente estos son los dos esquemas, solamente quédense con la idea de que esto lo maneja netamente el infectólogo, los otros ginecólogos en realidad no lo solemos indicar, esto es un manejo netamente del infectólogo, pero es bueno conocerlo. Hay dos esquemas, la espiramicina que se puede usar libremente, la pirametamida, sulfadiazina y ácido folínico a partir de las 14 semanas, es el mejor esquema para evitar transmisión vertical en el tercer trimestre. Es el mejor esquema cuando tenemos amniocentesis positiva, o sea, ya infección fetal, de no poder darse por X razón, o en todo caso, al tener la amniocentesis negativa, podría ser continuar con la espiramicina hasta el momento del parto. Un poco de resumen de lo que les había mencionado, la seroconversión materna en cualquier trimestre, primero, segundo, tercero, llámese qué implica seroconversión, IgM, IgG positiva y IgG de baja avidez. El tratamiento de arranque apenas tengo esto es espiramicina. Como les dije, espiramicina no importa el trimestre, lo antes posible, lo ideal es antes de 3 semanas para que el efecto sea lo más rápido posible. A su vez, de inmediato hago amniocentesis, saber que más allá de 18 semanas de gestación y más allá de 4 semanas post-infección materna, y si que esta me sale positivo, el PCR para toxoplasma positivo, cambio al otro esquema, pirimetamida, sulfadiazina y ácido folínico. Hago, obviamente, acá hay un riesgo alto de afectación, recuerden que el feto ya está afecto y podría afectarse neurológicamente, visualmente, así que hay que hacer un seguimiento, una ecografía mensual, una neurosonografía e incluso una resonancia magnética a las 30-32 semanas. Si la amniocentesis, el PCR me sale negativo, pues regreso, mantengo la espiramicina, porque recuerden que empezamos con espiramicina, le hicimos la amnio, nos salió positivo, cambiamos este esquema, nos sale negativo, pues una de las opciones es o suspendo, o continúo con la espiramicina, pues daño no le va a hacer y hago una ecografía mensual. Marcadores ecográficos. ¿Qué marcadores podríamos encontrar? Básicamente ventrículo-megalia, calcificaciones son lo que podríamos encontrar. Más rara vez porencefalia. Porencefalia son lesiones quísticas a nivel de parénquima cerebral secundarias a hemorragias, a licuefacción del tejido cerebral. Se forman lesiones quísticas a nivel de parénquima. La hidranencefalia, que es cuando hay una lisis de toda la corteza cerebral y toda la cabeza está llena de líquido. Podríamos encontrar microcefalia también, eso se puede medir, se puede determinar a través de las desviaciones estándares o percentiles. La citis es totalmente detectable por ecografía. El hidrox, la hepatomegalia también, hay tablas para medir el hígado del feto. La esplenomegalia no es muy fácil, no es tan sencillo realmente. Las clasificaciones intrahepáticas podrían verse el engrosamiento placentario cuando es más de 4 centímetros, o sea, la placentitis,
también es un signo de sospecha, no solo para el toxoplasma, sino para varias infecciones, por ejemplo, del torcho. Acá vemos, por ejemplo, este es el ventrículo lateral, esto se llama atrio posterior del ventrículo lateral, lo vemos grande, normalmente grande cuando mide más de 10 milímetros. Acá hay una placenta grande, miren el feto, miren este hidrópico, este es ascitis, y miren la placenta gigante, miren el fetito se ve chiquito y la placenta enorme. Este es un bebé completamente hidrópico, para llamar hidrops a un feto basta que tenga dos cavidades de líquido. Acá vemos edema en el tejido celular subcutáneo, básicamente en el cuero cabelludo, vemos ascitis y vemos derrame pleural o hidrotórax, ¿no? Y tenemos 3 colecciones, 3 espacios llenos de líquido, 2 o más nos hacen el diagnóstico de hidrops. De nuevo, la ventriculomegalia, la medición de los atrios posteriores, este es el atrio posterior del ventrículo lateral, este es el atrio anterior, acá las calcificaciones son un corte parasagital de la cabecita del bebé, este es un corte coronal de los ventrículos laterales en las astas anteriores y vemos estas imágenes hiperrefringentes, las calcificaciones, ¿no? Entonces son signos ecográficos de sospecha de toxoplasmosis. Bueno, eso en cuanto a la toxoplasmosis, es la primera de las infecciones. Vamos a hablar ahora de la rubiola. La rubiola vamos a hacerlo rápido realmente porque es una infección que ya está prácticamente erradicada. Recuerden que el esquema de vacunación a nivel mundial ya se vacuna contra la rubiola, es el SPR, sarampión, rubiola, papera. Así que es una enfermedad que prácticamente está erradicada, pero hay que conocerla porque todavía en países poco desarrollados, donde los sistemas de salud todavía no son al 100% eficientes, podríamos encontrar un caso de rubiola y hay que pues, conocerla, ¿no? Es una enfermedad básicamente de transmisión respiratoria que acá sí no tiene nada que ver la agua, el alimento, las comidas, las carnes, no, es netamente respiratoria, es un virus RNA de la familia Tobacillidea. A diferencia de la toxoplasmosis, que su tiempo de incubación era 5-23, acá su tiempo de incubación es 12-23 días. Produce un exantema macular leve que suele aparecer en cara, luego migra a tórax, abdomen y podría generar en algunos momentos artritis, y tienen una característica especial que son una linfadenopatía suboccipital, cervical y posauricular, básicamente en el cuello, en la nuca, es típico de la infección por rubiola. En el 50% de los casos es asintomática, por ende en el 50% es sintomática, así que es una enfermedad así como la varicela, bastante sintomática. La viremia y el periodo de infectividad es más o menos 7 días antes del brote exantemático hasta 7 días después del brote. Y como les dije, los programas de vacunación prácticamente han erradicado la aparición de la misma. A diferencia de la toxoplasmosis, la afectación, la transmisión, la infección a menos semanas es alta. Recuerdan que la toxoplasmosis era a menos semanas, la infección era baja en la toxoplasmosis y conforme avanzaban las semanas, la infección iba aumentando. Aquí, a menos semanas, la infección es alta, pero no solamente la infección, sino también la afectación del bebé es alta. La afectación, rubiola congénita, 80-90%. O sea, la rubiola en el primer trimestre es fatal. Es fatal, tanto así que muchas guías europeas la ponen como una de las indicaciones de interrupción legal del embarazo, porque es una afectación, es altamente contagiosa para el bebé, pero no solamente lo infecta, sino que también lo afecta, lo malforma. Pero esto, a medida que avanzan las semanas, va disminuyendo. Miren, entre las 12 y 16 semanas la transmisión bajó al 55%, entre las 16 y las 20 bajó al 25%, y la afectación disminuyó también, miren, del 80 al 90%, o sea, casi todos en el primer trimestre estaban infectados, habían malformaciones, hacía un síndrome de rubiola congénita. A las 12 y 16 bajó al 30-35%, y entre las 16 y 20, 0%. Puede haber transmisión, infección, pero ya no afectación. ¿Cuáles son las alteraciones? Algunas de ellas muy parecidas a toxoplasmosis. Recuerden que la toxoplasmosis tenía coloretinitis, acá también tiene afectaciones oculares, pero aquí sí tiene algo típico, que es las afectaciones cardiovasculares, las estenosis aórtica, las estenosis pulmonar, los CID, la persistencia de ductus arterioso, afectaciones cardiovasculares, algunas más serias que otras, pueden ocurrir cuando esta es en el primer trimestre. Defectos oculares, sordera, la sordera también es frecuente con la rubiola, el retardo psicomotor y el aborto. Conforme avanzamos en semanas, la sordera puede ser lo que mayormente persiste, así como en la
toxoplasmosis persistía en trimestres la afectación ocular, la corioretinitis. En la rubiola lo que persiste es la sordera, pero ya en probabilidades mínimas, ¿no? Conforme más semanas, el riesgo se hace mínimo en sordera, entre 12 y 16, una sordera unio-bilateral, retinopatía, microcefalia ocasionalmente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá con la rubiola, a diferencia de la toxoplasma, es que la infección es alta en el primer trimestre y la afectación también es alta. Y tiene lesiones agregadas como las cardiovasculares, principalmente oculares, auditivas, de retardo psicomotor y abortos. Acá también tienen una triada, así como la triada de Sabin en toxoplasma, que existe la triada de Gregg. E incluso le han agregado un parámetro que le llaman tetrada de Gregg. ¿Y qué implica? Microcefalia, cardiopatía, catarata y sordera. Sordera. Aquí faltaría agregarle la sordera para hacer la tetrada de Gregg. ¿Cómo se hace el diagnóstico en rubiola? Igual, con IgG, con IgM, muy parecido en realidad a la toxoplasmosis. En la toxoplasmosis aparecía la primera semana, la IgM acá aparece a las 3 a 6 días. Esta puede desaparecer y empezar a bajar a las 8 semanas y persistir un tiempo más, no tanto como en la toxoplasmosis, que se puede ir hasta un año, pero puede persistir un tiempo más. La IgG aparece entre el séptimo, noveno día, llámese segunda semana, y obviamente persiste toda la vida, pero en rangos bajos. Igual, se usa la IgG de avidez, la avidez de la IgG para determinar la agudeza, para que nos pueda determinar. Recuerden que la baja avidez es de menos de 12 semanas, que es básicamente 3 meses, y la alta avidez nos habla de que es una infección de más de 3 meses, o más de 12 semanas. También, como es una infección netamente respiratoria, se hace el diagnóstico a través de PCR, un hisopado faríngeo. Este hisopado faríngeo, a diferencia de la serología, que hay que esperar que aparezca el exantema, cuando nosotros tenemos un antecedente, por ahí un diagnóstico de rubiola y una gestante por ahí, y queremos saber si esta gestante, a pesar de no tener ninguna mácula, ningún exantema en el cuerpo, podríamos hacerle un hisopado faríngeo porque este ya está positivo una semana antes y hasta 2 semanas después del exantema. Así que esas son las formas a través de serología y a través de PCR del hisopado faríngeo. ¿Cómo hago el diagnóstico fetal? Bueno, como les dije, no interesa mucho hacer el diagnóstico en el primer trimestre por la alta mortalidad que tiene, la alta consecuencia de alteraciones fetales, por ende la interrupción legal del embarazo es una de las opciones. Interrupción legal del embarazo es una de las opciones cuando la infección ha sido adquirida en el primer trimestre, llámese menos de 12 semanas. Entonces, ¿a quién vale la pena diagnosticar? Aquellas que están por encima de las 12. Una prima infección materna entre las 12 y las 20, obviamente tengo que hacer amniocentesis para hacer PCR de RNA viral de rubiola. ¿Okay? PCR dirigido para rubiola en líquido amniótico. Aquellas en las que la infección ha sido entre las 12 y las 20, en aquellas en donde no tengo una certeza de la infección materna, me sale la IgM, la IgG positiva y la avidez me sale medio que intermedia, ¿no? Medio que estoy dudoso. O me sale la IgG positiva y la IgM negativa, entonces puede ser que la IgM se haya negativizado rápido, pero igual tengo mis dudas, pues acá también valdría la pena hacer una amniocentesis. En los casos de reinfección, en realidad la transmisión es muy baja, así que aquí no valdría mucho la pena, pero bueno, está reportada como una de las posibles indicaciones de amnio. Y los marcadores ecográficos, como les dije, ¿no? Cardiopatía, microcefalia, estenosis aórtica, pulmonar, que se pueden diagnosticar ecográficamente, CIDs y demás. ¿Cómo hago el diagnóstico fetal? Ya les dije, con amniocentesis, al igual que la toxoplasmosis, a partir de las 18 semanas y a partir de las 6 semanas. En la toxoplasmosis las guías nos hablan de 18 semanas de embarazo y 4 semanas post-infección materna. Aquí para rubiola nos mencionan 18 semanas y 6 semanas después de la infección materna. Y bueno, incluso hablan sobre que si hay un resultado negativo de la amnio y tengo una alta sospecha, porque no sé, la hermana, la prima, la tía, alguien está con rubiola, y me ha salido negativa, podría considerarse repetirse la amnio a las 22 semanas. Marcadores ecográficos, como les dije, microcefalia, 3 desviaciones estándar, diagnosticamos microcefalia. La catarata se puede diagnosticar por hidrocefalia, los cristalinos se pueden ver por ecografía y si los vemos brillosos, blancos, ecogénicos, estamos hablando de catarata. La microftalmia se puede diagnosticar por ecografía, se puede medir el globo ocular, llevar a Z-score y determinar si está
grande o pequeño, la hepatomegalia también, hay tablas para esto, la esplenomegalia, el RCIU se puede diagnosticar, claro que sí. Y bueno, los hidrops secundarios a cardiopatía, ¿no? Una cardiopatía siempre te va a llevar a un hidrop si es que es una cardiopatía moderada severa. Acá algunos ejemplos de cómo se ve, por ejemplo, esta bolita blanca es el cristalino, esto debería ser transparente como un anillo, acá se ve todo blanco, ecogénico, acá se están midiendo los diámetros de los ojos, este es el diámetro interorbitario, acá están las medidas, esto se lleva a tabla, se pone las semanas, se te calcula el percentil o los Z-scores. Acá es un feto hidrópico, miren cómo el pulmón está nadando en todo este líquido, acá debe estar metido el pulmón y el corazón, este es un hidrotórax, este es ascitis, igual acá un hidrotórax, miren el pulmón cómo está nadando en todo este espacio de líquido, ¿no? Las cardiopatías, básicamente lo he puesto para que sepan cómo se diagnostica esta es una estenosis pulmonar, esto se llama arteria pulmonar, la pulmonar derecha, la pulmonar izquierda, y acá está una válvula que está cerrada, no se abre, esto nos habla de una estenosis que puede ser leve, moderada o severa, igual esto se mide, se lleva a tablas. Este es el ventrículo izquierdo y acá se ve cómo sale la aorta con una válvula que no abre del todo y nos podría hablar de una estenosis aórtica, igual que acá, una estenosis aórtica, si esto lo medimos y le damos a tablas también. Acá hay una comunicación en el tabique interventricular, que lo podemos ver en color acá, como la sangre del ventrículo derecho se pasa al ventrículo izquierdo a través de este defecto del septo interventricular, ¿no? Esto se llama CIV, comunicación interventricular. Bueno, es un ejemplo de ecográficos de lo que se podría hallar en una rubiola. Pasamos quizás al tema más relevante dentro del TORCH, es el citomegalovirus junto a la toxoplasmosis, me parece que es lo más importante. El citomegalovirus pertenece a la familia del herpes viridae, es el quinto virus del herpes, se transmite por todo lo que sean secreciones, llámese saliva, orina, líquido seminal, leche materna, transplacentariamente, se transmite por todos lados. El periodo de incubación es largo, a diferencia de los demás, en toxo era 5 a 23 días, en rubiola era 12, 23 días, acá estamos hablando de semanas, 3 a 12 semanas es el periodo de incubación, e incluso la viremia, el tiempo que voy a encontrar yo el virus en el cuerpo, puede ser hasta 3 meses, puede ser hasta 3 meses de largo, lo cual, perdón un ratito, ya, lo cual puede incluso hacer que pacientes se hayan infectado 1 mes, 2 meses antes de quedar embarazarse y con esta infección pregestacional producir una afección congénita por citomegalovirus, incluso habiendo adquirido el virus antes del embarazo por la viremia persistente que tiene el citomegalovirus. Es la causa más frecuente de infección viral congénita, es la más frecuente, así que de hecho la más importante, y la primera causa hipoacusia y retardo mental adquirido en la infancia. Esto es importante saberlo. Las infecciones neonatales adquiridas en el canal del parto, o sea, si lo adquiero al final del embarazo o a través de la lactancia materna, como ya vimos antes, mientras más al término sea, pues menos relevante es, no tienen efecto en el desarrollo neurológico, más sí, de repente lo que sí se ha visto es que en pacientes que han adquirido citomegalovirus en el tercer trimestre, sí conlleva más riesgo de sepsis, principalmente en los prematuros, ¿no? De menos de 32 semanas. Pero para que no se pierdan estos conceptos, básicamente es igual que la toxoplasmosis. La infección es seria cuando se adquiere al comienzo porque hay afectación fetal. Y cuando se va adquiriendo al final del embarazo, la afectación en el feto la infección va a ser mayor, pero la afectación va a ser menor. Este es un cuadro que resume un poco cómo se llega al diagnóstico y cómo se generan secuelas neurológicas. El diagnóstico de la infección materna va a través de IgG positiva, IgM positiva, igualito. La IgG de avidez, así como estábamos hablando de la rubiola, de baja avidez, la avidez de la IgG o el PCR también se podría hacer, en sangre materna se podría hacer. Esto positivo nos obliga a hacer una amniocentesis para hacer un PCR y este se hace a las 6, 7 semanas, ya no como 4 semanas como en la toxo, ya no a las 5 semanas como en la rubiola. Aquí sí se hace a las 6, 7 semanas post-infección materna y pasada las 21 semanas. Pasada las 21 semanas para el citomegalovirus. Saber que este virus tiene un tropismo especial por el sistema nervioso central, principalmente genera alteraciones del sistema nervioso central, por ende, siempre que se diagnostique,
citomegalovirus congénito con un líquido amniótico, con un PCR positivo, de inmediato este bebé tiene que hacerse una neurosonografía con un neurosonografista, o sea, una ecografía del sistema nervioso central intraútero. Podría hacerse una resonancia fetal también a partir de las 30-32 semanas. Saber de que estos bebés infectados tienen unas secuelas neurológicas bastante importantes. Acá lo mencionan entre el 10 y el 15%. Esto es lo mismo que ya les mencioné, mayor transmisión a mayor edad, pero menor afectación, igualito que el toxoplasma. El riesgo de transmisión vertical es mayor siempre en la infección primaria, igualito que en el toxoplasma. Cuando es infección primaria, la transmisión va a ser mucho menor, y cuando es infección por reactivación o recurrente, habíamos dicho que en la toxoplasmosis podría haberse casos de reactivación en pacientes inmunodeprimidas. Acá también podría el citomegalovirus reactivarse, pero la transmisión vertical, en sí, la transmisión al bebé, es muy, muy distinta. Miren, pasa del 32% en la infección primaria al 1% en la infección recurrente, o sea, baja de manera importante. Y acá está lo que les decía, debido a la persistencia de la viremia, o sea, qué tanto persiste el virus indetectable, la infección fetal en infecciones perigestacionales, o sea, antes del embarazo, es frecuente por la persistencia de la viremia. Y hay casos descritos de transmisión vertical en infecciones maternas hasta 12 semanas antes de la concepción, o sea, hasta 3 meses antes de haber empezado su embarazo, se infectaron, igual hicieron transmisión vertical. Es un cuadro de cómo se distribuye la transmisión vertical. La infección, cómo se transmite la infección en el primer trimestre, vemos que es ciertamente bajo, incluso pregestacional. Acá menciona desde pregestacional, o sea, antes de embarazarse ya tienen un riesgo del 15%. Si ocurrió la infección dentro de los 3 meses, ¿no? Dentro de las 12 semanas. En el primer trimestre sube hasta el 30-35%, en el segundo 40-45%, en el tercero 65-70%, tal cual la toxoplasmosis. Pero la afectación fetal disminuye en el primer trimestre de 25-30, en el segundo baja hasta el 6-17, en el tercer trimestre ya es muy, muy bajo. Encontré este cuadro que me pareció importante ponerlo de una ponencia de un médico que encontré. Es el riesgo de secuelas neurológicas en la infección del... Recuerdan que les dije que el citomegalovirus tiene un tropismo ideal, tiene un tropismo bastante marcado por el sistema nervioso central, y que también les mencioné que la infección primaria se comporta distinto a la infección no primaria, o sea, la recurrente. En la infección primaria, acá informan un 70% de no transmisión, no se va a transmitir en un 70%. En un 30% sí te va a transmitir. De este 30% que se va a transmitir, 90% van a ser asintomáticos y el 10% van a ser sintomáticos. El gran problema está acá. De los sintomáticos, el 60 al 80% va a tener secuelas neurológicas, va a tener afectación con secuelas serias en el sistema nervioso central. Incluso el 90% de los asintomáticos también tienen secuelas, desarrollan algunas secuelas, pero no en porcentajes tan altos. En la infección materna no primaria, o sea, en aquella que es por reactivación, casi no hay transmisión. Miren, 99 de no transmisión, rarísimamente hay transmisión. Y cuando ocurre transmisión, esta flecha está mal, debería salir de acá, igual que acá, porque si no hay transmisión, pues no va a haber ni sintomático ni asintomático, simplemente no hay. Esto debería salir de acá. El 10% van a ser sintomáticos, igualito que en este lado, y el 90% van a ser asintomáticos. En el 90% de asintomáticos no tienen ninguna secuela en las infecciones que no son primarias, ninguna secuela, a diferencia de esta de acá, que en el 90% de asintomáticos de todas maneras había alguna secuela a futuro, y principalmente secuelas auditivas, a diferencia del toxo, que las secuelas eran visuales por corioretinitis. En los asintomáticos, acá en los asintomáticos a futuro podrían tener, en la infancia, en la pubertad, podrían tener secuelas a nivel de auditivo. Y aquí entonces decíamos que en los casos extremadamente raros que ocurra transmisión, el 90% van a ser asintomáticos con ninguna secuela, y el 10% podría ser sintomático y podría tener alguna secuela. Entonces, habíamos dicho que dentro de la afectación fetal, o sea, ya los fetos infectados, el 10 al 15% de los infectados van a ser sintomáticos y el 85% asintomáticos. La mayoría de los recién nacidos sintomáticos
sintomáticos, recuerden, van a ser por afectaciones neurológicas importantes, pero además el 10 al 15% de los asintomáticos pueden presentar secuelas de aparición tardía, o sea, con los años, y sobre todo auditivas, como les dije. El citomegalovirus va con presentaciones, compromisos auditivos cuando ocurren de manera ya tardía, ¿no? En infancia, a diferencia del toxoplasma, que las afectaciones tardías son básicamente visuales. La afectación más grave, obviamente, como siempre es, en el primer trimestre va a tener secuelas neurológicas y auditivas bastante graves, y como les digo, siempre en el primer trimestre. Es tanto así, tan marcado es esto, que actualmente al citomegalovirus se le considera como, sobre todo, una embriopatía, porque va a generar alteraciones neurológicas y auditivas con una alta prevalencia. Estas son las características de una infección congénita. ¿Qué es lo que podríamos encontrar? Algunas de estas podrían ser evidenciales a través de ecografía, algunas no. En este caso, la hepatoesplenomegalia podría, dependiendo mucho de la destreza del ecografista, el retardo de crecimiento intrauterino lo podríamos diagnosticar, las microcalcificaciones, las calcificaciones periventriculares, intracerebrales, parenquimales, las microcefalias podríamos detectarlas. La catarata podríamos detectarla, la retinitis, esto no, la trombocitopenia tampoco, una insuficiencia hepática, hepatitis tampoco. Alteraciones cardíacas podríamos ver, un CIA es un diagnóstico postnatal, no podríamos, una estenosis mitral, un falot, sí podríamos ser, pero no es lo típico, un 5%, 10%, lo más típico es que aparezca como un RCIU, con un hepatoesplenomegalia y con calcificaciones y microcefalia. Por ende, los signos a buscar básicamente son microcefalia, calcificaciones intracraneales y el 10 al 15% de los neonatos son sintomáticos, y a quienes le llamamos sintomáticos, a los que tienen secuelas graves auditivas o visuales o del neurodesarrollo. Otras manifestaciones podrían ser que presenten con plaquetopenia, anemia, ictericia, hepatoesplenomegalia, restricción de crecimiento y del sistema nervioso central, como les dije, microcefalia, e incluso convulsiones, hipotonía, letargia, corioretinitis, atrofia óptica, alteraciones de prueba de imágenes. Del 50 al 60% presentarán secuelas, o sea, de estos que son sintomáticos, miren, un 50-60% presentarán secuelas importantes, retardo psicomotor, casi el 90%. O sea, si ya tengo un bebé con citomegalovirus congénito y me sale cuando nace sintomático, o sea, con cualquier clínica de esto de acá, este bebé está frito, por llamarlo de alguna manera. Tiene un retardo psicomotor bastante alto, un déficit auditivo neurosensorial, incluso bilateral, del 65%. Es más, si no está al comienzo, va a estar después, pero va a estar en un buen porcentaje. Y bueno, un déficit visual, ¿no? El 85% van a ser asintomáticos, como les dije. Y casi siempre los asintomáticos, o sea, los infectados asintomáticos, provienen de infecciones pasadas las 14 semanas, porque si fuera de una infección de menos de 14 semanas, hubieran sido sintomáticos. Entonces, al ser infecciones del segundo al tercer trimestre, pues casi siempre son asintomáticos. Pero también hay un porcentaje de pacientes de adquisiciones del citomegalovirus en el primer trimestre que nacen asintomáticos. No necesariamente adquirí en el primer trimestre y sí o sí mi bebé va a nacer con alteraciones neurológicas, visuales, sordera, microcefalia, cardiopatía. No, no necesariamente. Un porcentaje importante, el 70% de estos bebés que adquirieron citomegalovirus en el primer trimestre, van a ser asintomáticos, van a ser también asintomáticos, ¿ok? Entre los infectados en el primer trimestre, y aunque las pruebas, miren bien estos dos puntos, me parecen importantes, por eso los puse, entre los infectados en el primer trimestre, aunque las pruebas de neuroimagen, que incluye incluso resonancia magnética, sean normales, hasta el 17% pueden presentar secuelas leves auditivas de aparición tardía. O sea, si yo adquirí el virus en el primer trimestre, mi bebé es asintomático y encima las pruebas de neuroimagen le hicieron su ecografía transfontanelar, le hicieron su resonancia y no tiene nada, un 17% de probabilidades existen de que mi hijo tenga secuelas auditivas en el transcurso de la infancia.
Entre los fetos infectados a partir de las 14 semanas, infectados a partir de las 14 semanas, la gran mayoría no presentará ningún tipo de secuela a largo plazo. Entonces, los asintomáticos son la gran mayoría, son el 85%. Dentro de del primer trimestre, que adquirieron en el primer trimestre, el 70% incluso van a ser también asintomáticos, pero el hecho de que sean asintomáticos no los excluye de que tengan alguna complicación a futuro. Como vemos, hasta un 17% de estos asintomáticos, pero en el primer trimestre, van a tener alguna secuela auditiva a futuro. El diagnóstico de la infección materna por citomegalovirus, igual, es a través de IgG, IgM, saber que la IgM no se negativiza hasta incluso pasados los 12 meses, por eso que acá pongo puede persistir más de 12 meses. Por esta razón es que se tiene que pedir la avidez de la IgG, que es muy parecido a lo que vimos en las diapositivas anteriores con otra enfermedad. Y acá determinamos la avidez, ¿no? Si es una avidez baja, la infección tiene menos de 12 semanas, si es intermedia, pues estamos en el limbo, y si es alta, tiene una infección de más de 12 semanas. Acá es lo mismo, serología, IgM, IgG positivas. Acá básicamente les he puesto ejemplos, ¿no? Una IgG, una IgM positiva no confirman la infección. Recuerdan que la IgM puede mantenerse positiva, por ende tengo que pasar a la avidez. Tengo que pasar a la avidez de la IgG. Una IgG positiva, una IgM negativa, eso quiere decir que una infección pasada hace más de 2 o 3 meses. Esta puede negativizarse mínimo en 2 meses. Mínimo en 2 meses. Por ende, si ya está negativa, esta paciente por lo menos hace 2 meses ha tenido la infección. 2 meses hasta más, pero menos de 2 meses no, porque en menos de 2 meses todavía la IgM debería estar positiva. Por ende, si ya me sale la IgG positiva y la IgM negativa, por lo menos 2 meses de infección tienes. Libre de infección tienes. Y bueno, también se puede hacer PCR en sangre materna, pero no es lo que se estila mucho hacer. Se dice que se persiste positivo en sangre materna durante un mes y en las recurrencias. Por ende, no nos permite diferenciar mucho si es agudo, si es recurrente. Más se trabaja con la serología. La IgG, la IgM y la avidez de la IgG, que es lo mismo que ya les mencioné en la diapositiva anterior. Esto lo puse porque básicamente el ejemplo que les di hace un rato, ¿no? Una IgG positiva con una IgM negativa no me descarta la infección porque recuerda que la IgM se puede negativizar con 2 o 3 meses. Por ende, si tengo 5 meses, puede que ya la IgM esté negativa y la infección haberse adquirido a los 2 meses, porque esto tarda 2 o 3 meses en negativizar. Por ende, esto no nos descarta la infección congénita fetal, no nos las descarta, ¿ok? Y el diagnóstico de infección materna no primaria, o sea, una reactivación, es muy difícil de hacer. La guía lo menciona como prácticamente imposible de diagnosticar. ¿Por qué? Porque la serología es poco útil, porque la IgM se positiviza en muy rara vez, muy rara vez. La viremia es casi fugaz, por ende no puedes detectarla ni con PCR. Por tanto, el diagnóstico de reinfección o reactivación es muy difícil. Se ha de valorar también la posibilidad en los casos de anomalía ecográfica, llámese, tengo una microcefalia y tengo una cardiopatía, y me sale la IgG positiva y la IgM negativa, podría yo valorar que podría tratarse de una reinfección también. Es una de las posibilidades. No son casos especiales, son 2 casos especiales que hay que tenerlos en cuenta. Pero básicamente es con serología, con IgM, con IgG y con la avidez de la IgG. El PCR no se estila hacer. Acá más o menos cómo van cursando las inmunoglobulinas. La IgM tiene un pico y luego empieza a descender. Ya les dije que a las 2 o 3 meses ya prácticamente sale negativa. Aunque en algunos casos, como les digo, puede persistir y llegar hasta casi un año de ser positiva. Por eso es que tenemos que usar la IgG, la avidez de la IgG. Y acá está de nuevo lo que ya les había mencionado para la IgG. El diagnóstico del feto, ¿cómo lo hacemos? A través del líquido amniótico. En PCR el líquido amniótico tiene una sensibilidad del 92 y una especificidad del 98%. En el citomegalovirus sí se hace a las 6-7 semanas y después de las 21 semanas. O sea, tenemos que esperar que haya 6-7 semanas de infección materna, el cuadro agudo materno. Esperar ese tiempo, no hacerlo antes porque si no nos va a salir falsamente negativo.
¿ok? Y siempre pasar las 21 semanas. En quienes, en sospecha serológica de infección materna, o sea, si trabajamos con la serología, una positividad de la IgM y la IgG y una avidez baja de la IgG, y marcadores ecográficos de afectación fetal, pues, ¿no? Acá, de nuevo, cómo se diagnostica a través del PCR viral del líquido amniótico, la sensibilidad, las especificidades y cuándo se hace. Posinfección materna y pasada las 21 semanas. Marcadores ecográficos, un poco para mencionar la neurosonografía, la ecografía en el ámbito de la medicina fetal ha crecido mucho, así que ha mejorado mucho al nivel de acercarse mucho a la resonancia magnética, pero obviamente esto es una curva de aprendizaje. Acá en Perú todavía la neurosonografía está quizás empezando a desarrollarse, en otros países quizás ya están un poco más desarrollados en esta, pero a futuro yo creo que va a ser un examen bastante importante e incluso que puede darle batalla a la resonancia magnética, ¿no? Que se tiene que hacer pasada las 32 semanas. Pero siempre que hay sospecha de citomegalovirus, siempre de inmediato saber que la afectación neurológica es uno de los parámetros a buscar y esto se hace a través de neurosonografía y a través de resonancia magnética. ¿Qué marcadores ecográficos acá los podemos diferenciar en marcadores de mal pronóstico y marcadores de pronóstico incierto? Los marcadores de mal pronóstico, que hay una ventrículomegalia muy severa se llama cuando es más de 15 milímetros, que hay hidrocefalia, aunque en realidad el diagnóstico de hidrocefalia es un diagnóstico postnatal. Hay que medir el líquido cefalorraquídeo y determinar las presiones del líquido cefalorraquídeo para determinar hidrocefalia. Lo que nosotros ecográficamente podemos hacer es medir el ventrículo y determinar ventrículomegalia, pero no hidrocefalia. La microcefalia sí se puede hacer, se lleva Z-score, la desviación es estándar y se calculan los Z-score. El aumento del espacio suprarrenal también, la génesis del cuerpo calloso se puede ver por ecografía, el cerebelo hipoplásico, claro que se puede hacer, se mide el cerebelo y se determina. Lesiones destructivas como quistes porencefálicos, claro, imágenes anecoicas, hemorragias en el parénquima cerebral se pueden detectar fácilmente, los halos hiperecogénicos periventriculares que hablan de ventriculitis también. Muchos de estos signos ecográficos se pueden detectar por ecografía, así que una citomegalovirus o un citomegalovirus de mal pronóstico sería, para mí, fácilmente detectable. Marcadores ecográficos de afectación fetal de pronóstico incierto. O sea, aquí como que no sé si el pronóstico es bueno, como que no sé si el pronóstico es malo. Una ventriculomegalia leve. Leve es en realidad entre 10 y 12, moderada es 12 y 15. ¿Okay? Severa es más de 15. Entre leve y moderada es incierto, las calcificaciones aisladas. Es lo único que encuentro. Calcificaciones más, no encuentro nada más. Sinequias intraventriculares, o sea, que un ventrículo ecogénico, terroso, sucio, vasos hiperecogénicos, pequeños quistes parenquimatosos que podrían hablarnos de pequeñas microhemorragias, no hemorragias grandes como en la anterior. Y bueno, anomalías extras del sistema nervioso central, el RCU, la hiperacogenicidad del intestino. Este es un signo que casi nunca le damos importancia, pero se asocia mucho a enfermedades que van dentro del TORCH. Hepatoesplenomegalia, ascitis hidrops, cardiomegalia, oligohidramnios, placentomegalia y anemia fetal que se puede diagnosticar a través de la medición de la velocidad de pico sistólico, velocidad pico sistólico de la arteria cerebral media. Algunas lesiones que se podrían encontrar por citomegalovirus dependen de la edad gestacional. Por ejemplo, en menos de 16 semanas, microcefalia, lisencefalia, agiria, hipoplasia cerebelosa, más de 24 semanas, quiste de plexo corrideo, hipercogenicidad periventricular, calcificaciones por encefalia, polimicrogiria. Cada cosa es distinta a otra. Los quistes siempre son consecuencia de hemorragia, la hiperacogenicidad son calcificaciones que están alrededor de los ventrículos o en el parénquima cerebral, la porencefalia es hemorragia, licuefacción del tejido cortical, del tejido del parénquima cerebral, la polimicrogiria son circunvoluciones que se han formado de nuevo, o sea, son circunvoluciones en toda la masa, en toda la parte cortical, de manera exagerada. Entonces acá están descritas algunas lesiones que podríamos encontrar en el sistema nervioso central desde el punto de vista ecográfico, ¿no? Para que tengan una idea, básicamente está la medición de las astas anteriores del ventrículo lateral, cómo se ven dilatadas. Este es un corte medio sagital donde se ve el ventrículo lateral también grande. Este es un corte axial donde se ve la asta posterior del ventrículo lateral, asta posterior del ventrículo lateral, asta anterior del ventrículo lateral, totalmente dilatada. La asta anterior del ventrículo lateral también grande, un corte coronal, como está acá y acá, ¿no?
Acá básicamente lo pasé a este cuadrito, el pronóstico incierto y el mal pronóstico para que lo interioricen, ¿no? Habíamos dicho que el pronóstico severo en cuanto a ventriculomegalia es cuando es severa, cuando el pronóstico es malo, mal pronóstico, halo hiperventricular, mal pronóstico, hipoplasia o cerebelo pequeño, mal pronóstico, agenesia o digenesia del cuerpo calloso, anomalías del desarrollo cortical, o sea, trastornos de migración, también es mal pronóstico, microcefalia, que es fácilmente detectable por ecografía, microencefalia, que es aumento del líquido cefalorraquídeo difícil por ecografía, las hemorragias es sencillamente fácil diagnosticar, ahí la encefalia es muy fácil, la quisencefalia es como una involución de toda la corteza cerebral que llega a comunicarse, que lleva una comunicación entre el espacio subaracnoideo con los ventrículos. Bueno, y las secuelas de estas lesiones van a ser una discapacidad intelectual, un coeficiente de menor de 85, un retardo psicomotor, parálisis cerebral, hipoacusia, estrabismo. Entonces, como ustedes ven, en realidad en citomegalovirus, ecográficamente se pueden hallar varias cosas, principalmente el sistema nervioso central, y esta va a ser cuando ocurre la infección en el primer trimestre, pero como por suerte, la transmisión, la infección es baja en el primer trimestre, para suerte nuestra, ¿no? Acá también les puse este cuadro, me pareció bueno ponerlo, porque no solamente habla del citomegalovirus, sino que, por ejemplo, en quienes podemos encontrar CIR, o sea, retardo de crecimiento intrauterino, y acá vemos en qué patologías, ¿no? En citomegalovirus, en rubiola, en varicela, en herpes, en toxoplasma, en quienes podríamos encontrar oligodramnios, en quienes podríamos encontrar placentomegalia, hablan de todas las antorchas, miren, la anemia, en parvovirus B19, acuérdense, parvovirus B19 con anemia fetal y citomegalovirus en menor medida, pero siempre que hay anemia fetal, determinada a través de la medición pico de la arteria cerebral media, pensar en parvovirus B19. Bueno, vamos a correr un poco porque les dije que era un poco extensa la exposición. Ya nos faltan un par de enfermedades más, pero vamos a tratar de correr, ¿ya? Entonces el tratamiento ya lo van a buscar, pero es básicamente con valaciclovir. Con valaciclovir, cuando tenemos la sospecha de infección, el tratamiento con valaciclovir. El tratamiento para la prevención vertical también es con valaciclovir. Ahí está la dosis de presentación, cómo se da, a quiénes se da, acá lo dicen, lo leen con calma. El tratamiento del feto infectado, aquí sí hay un tema que quizás se lo menciono, no hay evidencia que el tratamiento del feto infectado disminuya la afectación del mismo, así que, pero no hay una evidencia del todo concluyente para que no se haga, así que por ahora se da, cuando uno determina hace el PCR, el líquido amniótico, y determina que está positivo, pues empieza a dar tratamiento con valaciclovir a la misma dosis, siempre y cuando haya lesiones fetales, pero de pronóstico incierto. Recuerdan que les dije que hay lesiones de pronóstico incierto y lesiones de mal pronóstico. Cuando son de pronóstico incierto o no hay lesiones, pues está indicado el tratamiento con valaciclovir. Porque cuando hay afectación grave, o sea, afectaciones fetales de mal pronóstico, ya no vale la pena dar tratamiento, ya no tendría utilidad. Realmente no se ha demostrado que el tratamiento mejore algo la sobrevida de estos fetos. El pronóstico es malo. Entonces, dar tratamiento a aquellas que tienen lesiones de pronóstico incierto y en aquellas donde no tienen lesiones, pero están positivas al PCR del líquido amniótico. Varicela zoster es el tercer virus de la familia Herpes viridae, saber que se transmite por vía respiratoria a través del contacto de las lesiones vesiculares, se transmite por vía placentaria también. Esto es un poco de cómo se presenta la clínica de la varicela, es una erupción cutánea maculopapular vesiculosa, el periodo de incubación es entre 13 a 17 días, y es básicamente contagiosa 2 días antes del brote hasta 7 días después del brote. Ese es el tiempo en donde nosotros no debemos estar en contacto si es que no estamos inmunes para varicela, si es que nunca nos ha dado, porque es altamente contagiosa. Como acá lo dice, máxima contagiosidad 2 días antes de la erupción hasta 5 días después del brote. Es el tiempo en donde también tenemos que evitar el parto, porque ahí es donde el bebé se puede contagiar.
El herpes zóster es la reactivación de la varicela zóster latente. Una persona con herpes zóster también en una paciente una paciente inmunonegativa, o sea, una paciente que no ha hecho varicela nunca, le podría dar varicela. De hecho que sí, la podría contagiar. Recordar que es la varicela, simplemente que en la reactivación se le llama varicela, se le llama herpes zóster. Pero un contagio de varicela zóster por un contacto con herpes zóster, por lo general no presenta riesgo de transmisión vertical. Acá vemos un cuadro donde vemos también cómo es la transmisión en la varicela. Acá el punto de corte básicamente son las 20 semanas, menos de las 12 semanas, el riesgo de afectación es de 0.1 a 1%, es bajo realmente. Conforme avanzan las semanas, el riesgo de afectación incluso es más bajo. Así que no tenemos mucho problema con el tema de la varicela, porque el riesgo de afectación en el bebé es bajo, a diferencia de las otras enfermedades, como vimos en la toxoplasma, que la afectación era alta, en el citomegalovirus, que la afectación era alta. Aquí en la varicela, en realidad, la afectación es baja y se mantiene casi constante. Si ustedes ven menos de 12, 0.5 a 1, 12, 20, 1.52, de 21 a 24, 0.5 y más de 24 excepcional, ¿no? ¿Qué producen el feto? Aceleraciones cutáneas, músculo esqueléticas, miembros cortos o malrotados, microftalmia, corioretinitis, catarata, un signo bastante común en todas estas enfermedades. Puede producir también otras anomalías graves, menos específicas, como el RCI de efecto del sistema nervioso central, pero no es lo más típico. Diagnóstico de infección materna a través de las vesículas, el PCR de las vesículas, preferentemente en la base de las vesículas con el líquido. También se puede hacer con serología, pero en realidad no es lo que se estila, es más con el PCR de las vesículas. Saber que estas no se positivizan a 3 a 5 días después de la erupción del exantema, la IgG va a persistir toda la vida y la IgM desaparece en los 2-3 meses, como suele ser en todas las enfermedades. Infección fetal igual, amniocentesis, DNA viral, PCR, se realiza 5 o 6 semanas y a partir de las 18 semanas, 5 o 6 semanas después de la infección materna, habría que valorar si vale la pena hacerlo o no, con la pobre afectación que hay casi en todos los trimestres, ¿ya? Pero más aún si esta afectación ocurre dice, valorar la amniocentesis si la varicela materna fue antes de las 24 semanas. O sea, podría ser porque hemos visto que hay hasta 1, 0.5 de afectación fetal, entonces podría ser que la hagamos, pero si ya tenemos en el segundo 24, 28, 30, pues ya no tiene sentido ni locos no hacerlo, ¿no? Entonces, valorarla en aquellas que tienen menos de 24 semanas. Más allá no. Igual, con menos de 24 semanas, el riesgo de afectación es bastante bajo. ¿Qué podríamos encontrar como marcador? Igual, miren, calcificaciones, microcefalia, hidrocefalia, porencefalia, polimicrogilia, focos ecogénicos del sistema nervioso, o sea, calcificaciones, intestino hiperecogénico, RCIU, polidranio, palacentomegalia, signos ecográficos bastante inespecíficos. ¿Qué hacemos en el manejo de la gestante? Acá hay un tema, no sé si en sus hospitales habrán tenido gestantes con varicela, pero es algo recurrente, frecuente, no es tan raro, les diría. Primero hay que aislarla porque saber que en el brote eruptivo estas pacientes son altamente contagiosas hasta 7 días después del brote, así que hay que aislarla de todas maneras, colocar mascarilla, exploración clínica, extracción de sangre para la confirmación serológica, o sea, pedir IgG, IgM, y valorar la indicación de tratamiento con aciclovir o valaciclovir. Esto hay que valorarlo en el caso de que haya riesgo de que la paciente haga neumonía, haga o tenga neumonía. La principal complicación de la varicela es la neumonía, así que si en caso hubiera neumonía, pues hay que darle tratamiento, de hecho que sí. En todas las gestantes con varicela se indicará tratamiento sintomático y medidas higiénicas de las lesiones para la prevención de la sobreinfección. De hecho, casi siempre las complicaciones de la varicela, si no es la neumonía, son las infecciones en piel, producto de las lesiones infectadas por bacterias, por infecciones sobreagregadas. ¿Okay? Si no cumple criterios de ingreso, pues la paciente es dada de alta, no tiene ningún signo de alarma, no tiene ningún signo de neumonía, no tiene ningún tipo de distrés, no está, está totalmente compensada solo las lesiones, pues a casa y en aislamiento, básicamente, hasta que pasen más o menos 7 días después del brote, donde deja de ser contagiosa, ¿no?
Varicela materna en el momento del parto y neonatal. Aquí viene el problema. Si ya estoy en la fecha probable de parto, lo ideal es que no nazca ese bebé si estoy con el brote agudo de varicela, porque el bebé se va a contaminar, se va a infectar. Entonces, la transmisión vertical es extremadamente alta y el recién nacido todavía no tiene anticuerpos, así que puede hacer un cuadro severo de infección, incluso hacer una sepsis el bebé. Así que lo ideal es tratar de frenar el parto por lo menos 7 días donde la mamá es contagiosa. ¿Cómo? Bueno, usando tratamiento autocolítico, incluso podíamos dar tratamiento con aciclovir siempre y cuando la paciente tenga factores de riesgo para hacer neumonía, por ejemplo, sea obesa, sea asmática, esté con cierta taquipnia, la paciente tenga antecedentes, tenga EPOC, ECPIT, alguna cardiopatía, algo que nos haga pensar de que esta paciente podría tener algún riesgo de hacer neumonía, pues podríamos darle tratamiento con aciclovir. Pero básicamente una paciente que entra en trabajo de parto o que está a punto de entrar en trabajo de parto es tocolizar, frenar el parto por lo menos 7 días, que es lo que va a evitar el contagio al bebé. En el caso, la lactancia materna no está contraindicada. Si es que se diera el parto, pues el bebé tampoco, el bebé hay que aislarlo de los demás bebés, pero no de la mamá. Así que, nada, si es que se dio el parto, obviamente ese bebé tiene que ser evaluado por el equipo de neonatología y saber que es altamente probable que sea contagiado, pero que tienen que ya darle sus cuidados del caso para no necesita aislamiento de la mamá, puede estar en alojamiento conjunto, ¿no? Se puede también dar globulina. Esta no es la vacuna para la varicela, son las globulinas en aquellas pacientes que han sido expuestas a un contacto epidemiológico, y esta va a ser efectiva siempre y cuando se den dentro de los 3 o 4 días post contacto. Esta inmunoglobulina no tiene virus, tiene inmunoglobulinas y son transitorias, van a durar más o menos 3 semanas, así que si yo tengo un contacto y después de 3 semanas tengo otro contacto, pues me tengo que volver a poner la globulina. ¿Vale la pena, no vale la pena? Vale la pena en la medida, en el tiempo, ¿no? Si yo tuve mi contacto en las primeras 20 semanas o primeras 24 semanas, como menciona la guía, pues valdría la pena, pero si fue más allá, pues ya no, porque sabemos que la afectación fetal también es bastante alta. Las complicaciones, como les dije, la neumonía ocurre frecuente. Es más, nosotros hace poco hemos tenido una mortalidad por varicela, justamente en una paciente que hizo un cuadro de neumonía, ¿no? Aquí está cómo se trata, cómo se diagnostica. Y bueno, eso. La vacunación está contraindicada en el embarazo, es un virus atenuado, así que no se vacunan durante el embarazo, pero se ha visto que han habido casos donde se ha vacunado a personas que no sabían que estaban embarazadas, y igual no se determinó que haya habido afectación congénita, pero a pesar de eso, en ningún caso está indicado la interrupción del embarazo. Si hubo una vacuna de manera inadvertida y no se sabía que estaba en el primer trimestre de embarazo, pues nada, el embarazo sigue y hay que tenerlo como antecedente y buscar alguna sospecha detectable por ecografía, ¿no? Pero en sí, la vacuna de la varicela está contraindicada con el embarazo. Lo que se colocan son globulinas cuando hay exposición, pero no es virus. Esta es la vacuna con virus atenuado, esta es la que está contraindicada. Y para terminar, el herpes simple, rápidamente, porque ya deben estar aburridos, el herpes 1 y 2 son el herpes que se contagia básicamente desde la infancia. El herpes 1 se contagia principalmente en la etapa de la niñez, de la adolescencia. El herpes 2 cuando comienza la vida sexual. Tiene un periodo de incubación que va entre los 2 a 12 días. El 90% es asintomático, o hacen una gingivoestomatitis con el herpes 1, y un 10% un herpes labial. Saber que en el adulto, miren la cero prevalencia en el adulto para el herpes 1, o sea, casi todos ya hemos tenido herpes, el 60-75%, o sea, 3 de 4 adultos ya tienen herpes 1 y casi el 30% tienen herpes 2. Esto es bueno en la medida de que el problema en el herpes es la primoinfección en el final del embarazo. Aquí en el herpes es en el final del embarazo. No me importa mucho al comienzo, porque al comienzo la transmisión congénita transplacentaria es rarísima, es extremadamente baja, por ende no genera problemas, pero sí podría generar problemas si es que yo hago dar parto a una paciente con lesiones primarias, ahí sí, ¿ok? Entonces, la transmisión vertical del virus en el momento del parto puede producir una infección neonatal muy grave, en el momento del parto. Con el virus del herpes, recuerden, en el momento del parto. Estas son las formas en las que puede presentarse un herpes genital primario, un primer episodio de herpes genital no primario, una infección de herpes recurrente.
Puede llegar a ser una infección perinatal, sí, pero un 5% de las infecciones neonatales son por herpes, o sea, es baja, y una transmisión intrauterina extremadamente infrecuente y solo produce en menos del 5%, así que no es mucho realmente la preocupación en el bebé en etapa intraútero. Se puede diseminar vía hematógena y a través de la ruptura de las membranas al momento del parto. Ahí sí, el momento del parto es el problema. Si es que esto ocurriera en el feto, puede producir lesiones cutáneas, oculares y del sistema nervioso central, y principalmente por el herpes 2. Por el herpes 2, que tiene cierta afectación del sistema nervioso central, pero como le digo, es rarísimo. Los marcadores ecográficos muy parecidos a los demás. El herpes neonatal ascendente durante el trabajo de parto es en el 85% de los casos. Ahí ven cómo durante la amniorexis, o sea, durante la ruptura de las membranas, el herpes 2, principalmente el 2, entra a la bolsa amniótica a través de las secreciones maternas infectadas, ¿no? El riesgo de infección neonatal va a ser en relación al herpes. Si es un herpes genital primario, miren, la infección puede ser hasta un 50%. Si es un primer episodio de herpes genital no primario, o sea, la primera vez que me da herpes 2, pero ya me había dado herpes 1, la primera vez que me da herpes 2, tengo el 33% de probabilidad de infectar a mi bebé. Y si es una recurrencia, porque ya saben que cuando uno le da herpes le puede salir una vez, dos veces, cada vez que entramos en estrés nos puede salir brotes de herpes. Si es una recurrente, la transmisión es del 1 al 3%. ¿Ok? Entonces el problema es en el herpes primario y en el momento del parto, básicamente. Diagnóstico materno a través del PCR, básicamente del líquido de la base de las vesículas, podríamos llegar al diagnóstico. La sensibilidad del cultivo es más alto para las lesiones primarias. Las lesiones en fase costrosa tienen una sensibilidad más baja y la mucosa a través de hisopados también mucho más baja. Entonces, principalmente con las lesiones activas y primarias, ¿no? Las técnicas de PCR tienen una sensibilidad que va mayor al 90%. El diagnóstico serológico con inmunoglobulinas no se estila hacer porque en el 70-80% de las pacientes son positivos, así que no nos da mucha información, no está validada para hacerse, así que no es algo que se haga de manera rutinaria. La detección en líquido amniótico hablan sobre, tiene una sensibilidad y especificidad elevadas para el diagnóstico de infección congénita por 1 y por 2. Forma parte del estudio en líquido amniótico siempre y cuando existan anomalías ecográficas, igual, ¿no? O sea, ok, yo sé que el herpes congénito es rarísimo, ocurre en menos del 5%. El doctor me explicó que el problema con el herpes era en el momento del parto, que había una infección neonatal seria, pero en el momento del parto, más no en el comienzo. Pero tengo hallazgos ecográficos sospechosos. Podría sopesarse la opción de hacer una amniocentesis para hacer una prueba de PCR, ¿no? El diagnóstico fetal dice gestante con sospecha de prima infección, recuerden siempre prima infección, las infecciones secundarias, no primarias y las recurrentes tienen una transmisión extremadamente baja, como en todas las enfermedades, y estas en el primer y segundo trimestre no tienen indicación de amniocentesis para estudio de ADN, no tienen indicación por la baja probabilidad de afectación en el feto, pero se puede individualizar, como les digo, ¿no? Se puede individualizar. Obviamente hago un análisis global de la paciente, veo si realmente tiene signos ecográficos de sospecha o que la paciente ha hecho un cuadro de viremia, ella no tiene anticuerpos. Bueno, y en caso decida yo hacerlo porque tengo básicamente algún hallazgo ecográfico que me diga que la paciente puede haber sido o tenga algún signo de sospecha, porque no solamente le voy a hacer amnio para hacer PCR, recuerden que la microcefalia, las afecciones oculares, la ventriculomegalia, o sea, cualquier hallazgo, calcificación, cualquier hallazgo que encuentre yo a nivel ecográfico, yo no solamente le voy a hacer el PCR para herpes, sino que lo vas a hacer el PCR pues, para casi todo el TORCH, ¿no? Entonces, pero específicamente hacerlo para el herpes, habría que tomarlo con pinzas. No se estila y no es algo que se recomiende hacer así tan a la ligera, ¿no? En el momento, obviamente, si tengo un brote agudo de herpes, pues la realización de la cesárea es lo ideal. Tengo herpes, cesárea de inmediato, sobre todo en las lesiones primarias. Más aún si, señora, es tu primera lesión, nunca te había salido antes, no, doctora, es mi primera lesión, nunca me ha salido antes, y tengo todo el herpes y se van contracciones, estoy dilatando. Ok, membranas están íntegras, cesárea. ¿Ya?
Bueno, también se puede dar tratamiento, ¿ah? También se puede dar tratamiento para disminuir la excreción viral con aciclovir y valaciclovir en gestantes determinadas. Esta es la forma en la que se da el tratamiento para herpes cuando hay preinfección. Esto es cuando yo quiero disminuir la probabilidad de infección en este bebé, en el brote agudo. Puede ser con aciclovir, con valaciclovir. En la prima infección sí o sí da 7 a 10 días. En la recurrencia hemos visto que la infección del bebé es baja, pero bueno, se deja a criterio médico y se da entre 3 a 5 días. Si yo quiero dar una pauta supresora porque sé que esta paciente ya tiene más de 36 semanas y está con el brote de herpes y yo sé que me va a dar a luz porque el trabajo de parto no lo puedo detener, pues le doy tratamiento tanto en la prima infección como en la recurrencia, ¿ok? Entonces, en el brote agudo, si es prima infección, doy tratamiento. Si es recurrencia, no necesariamente. Pero si yo quiero suprimir para que haya menos excreción del virus en el canal del parto, en la prima infección dar sí o sí. Y en la recurrencia también, a pesar de que la probabilidad de contagio sea baja, ¿no? Miren, en la prima infección el riesgo de transmisión vertical, 40-50%, en la recurrencia 1 a 3%. Cesáreas, si la infección en el momento del parto, si hay infección en el momento del parto, o sea, vesículas en el momento del parto, o 6 semanas previas, o en las 6 semanas previas, cesárea. Y en la recurrencia, si el brote ocurre en el momento del parto. ¿Ok? Entonces, en resumen, la cesárea es una de las opciones principales en el herpes, tanto en el brote de prima infección como en una recurrencia. Si dar o no dar tratamiento, se podría dar. No se estila realmente. Yo he visto varias pacientes con herpes que les hemos hecho cesárea por herpes, pero no hemos caído en dar tratamiento con aciclovir o valaciclovir realmente, para serles honesto. Pero la guía recomienda que sí se podría dar en la prima infección por 7 días y en las recurrencias de 3 a 5 días. Bueno, chicos, ¿están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, como ustedes ven, hay bastante información. Es un poco pesada el tema. Lo que sí les voy a recomendar es que en su casa lean las diapositivas con calma. Quizás hay cosas que han quedado sueltas. Es más, no he puesto todas las patologías. De hecho, faltó hablar de parvovirus B19 y de sífilis, que son quizás importantes, pero eso hacía que el tema sea demasiado denso. He tratado de ponerlo más conciso y relevante de cada una de ellas. Léanlo con calma, resuelvan sus dudas, si las tienen aún, pues me pueden escribir, no hay ningún problema. Espero que pues hayan entendido lo máximo que puedan. Y si tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo, me lo pueden hacer.